Apreciables radioescuchas y cibernautas, bienvenidos al programa de radio Carta Magna que se transmite desde www.iqueradio.wix.com/radio en las instalaciones del Partido Político Movimiento Ciudadano, sito en General Antonio de León, número 2, Colonia San Miguel Chapultepec, Delegación Miguel Hidalgo, en esta Ciudad de México, Distrito Federal, en las inmediaciones del Metro Juanacatlán. Su servidor, el doctor en Derecho Julio César Palacios Escobar, y la licenciada Sara Ayala Vázquez. En los controles, Luis Huerta, y en la producción, Eduardo Vázquez. Con el propósito de divulgar la epistemología jurídica, es decir, el conocimiento del derecho en todos sus aspectos, el día de hoy presentaremos un tema de una relevancia fundamental en la sociedad: la tortura. La tortura se rige en el artículo 7 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, considerándolo un crimen de lesa humanidad, y lo define. A los efectos del presente estatuto, se entenderá por crimen de lesa humanidad cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque. También la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura, en su artículo 2, define: para los efectos de la presente convención, se entenderá por tortura todo acto realizado intencionalmente por el cual se infrinjan a una persona penas o sufrimientos físicos o mentales con fines de investigación criminal, como medio intimidatorio, como castigo personal, como medida preventiva, como pena o con cualquier otro fin. Se entenderá también como tortura la aplicación sobre una persona de métodos tendientes a anular la personalidad de la víctima o a disminuir su capacidad física o mental, aunque no causen dolor físico o angustia psíquica. No estarán comprendidos en el concepto de tortura las penas o sufrimientos físicos o mentales que sean únicamente consecuencias de medidas legales o inherentes a estas, siempre que no incluyan la realización de los actos o la aplicación de los métodos a que se refiere el presente artículo. En nuestro país está regulado jurídicamente por la Ley Federal para prevenir y sancionar la tortura, en su artículo 3, que define: artículo 3, comete el delito de tortura el servidor público que con motivo de sus atribuciones inflija a una persona dolores o sufrimientos graves, sean físicos o psíquicos, con el fin de obtener del torturado o de un tercero información o una confesión, o castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche ha cometido, o coaccionarla para que realice o deje de realizar una conducta determinada. No se considerarán como tortura las molestias o penalidades que sean consecuencia únicamente de sanciones legales, que sean inherentes o incidentales a estas, o derivadas de un acto legítimo de autoridad. Brevemente analizaremos su evolución histórica y sus características, y por qué se ha considerado como un delito de imprescriptibilidad. Todos estos elementos jurídicos concatenados en el arte y en la teoría del conocimiento, o bien el arte y la ciencia, en la obra de teatro Pedro y el Capitán, del escritor Mario Benedetti, que nos comentará hoy nuestro invitado especial, el licenciado en Ciencias Humanas Carlos Haddad, un estudioso de la cultura, del derecho y un hombre relacionado con el arte. Y también lo acompañan la licenciada en Criminalística Ivette Torres Hernández y la luchadora social Esther Guerrero Domínguez. Bienvenidos.
Muchas gracias, doctor Palacios, por su invitación. Quisiera darle el micrófono a la licenciada Ivette Torres. Le agradezco mucho la invitación y la participación en estos temas tan interesantes. Gracias por la invitación y enhorabuena el programa. Gracias. Mi querido amigo Carlos Haddad, creo que para iniciar este programa y relacionarlo con esa obra de arte Pedro y el Capitán, yo creo que es necesario definir, hablar acerca de la historia de la tortura, su diferencia con la ordalía o los juicios de Dios establecidos en la Edad Media por la Santa Inquisición, la tortura y su relación con las penas corporales y su justificación legal hoy en día. Adelante, Carlos Haddad. Gracias, doctor Palacios. Yo quisiera empezar este tema y esta pregunta que usted me formula, tratando de definir un poco lo que es la tortura, tomando como base al historiador británico Edward Peters, quien dice que la tortura es el acto de infligir dolor físico o psicológico por parte de una autoridad pública o de alguien amparado por ella con el fin de obtener información o de conseguir pruebas para esclarecer un delito. Es la definición general que nos proporciona este pensador británico. Y luego él hace un poco más amplio el tema y distingue entre lo que es la tortura judicial a lo que es la tortura extrajudicial. Dice que la tortura judicial es la que se ejerce durante el proceso penal para determinar la culpabilidad del acusado, y esta fue abolida en Europa y en América a principios del siglo XIX, pero se practicó con esta característica. Y luego la tortura extrajudicial, que es la que ejerce la autoridad gubernativa fuera del ámbito judicial propiamente dicho, especialmente cuando se trata o se trató de delitos políticos. Los estudiosos de la tortura, como lo es el español de apellido Valiente, hace una diferencia entre lo que es tortura y ordalía. La tortura vino a suplir a la ordalía, que fue un instrumento jurídico que se practicó en la Alta Edad Media, la cual guarda ciertas similitudes con la tortura, pero es en esencia diferente, aunque hay pensadores como Beccaria que piensan que la diferencia es solamente aparente y no real. La ordalía tiene que ver más con el rito mágico y religioso, en donde se utilizaban dos elementos fundamentales para poder demostrar la inocencia o culpabilidad del acusado, ya sea la utilización del fuego o la utilización del agua. Entonces, en la ordalía, lo que se busca de entrada no es infligir un dolor físico-mental, sino que el acusado supere la prueba a la cual va a ser sometida, para que con eso demuestre su inocencia, o lo contrario, si no superaba la prueba, entonces pues venía el juicio de Dios y con eso se determinaba su culpabilidad. Amigos, vamos a un corte y regresamos en un momento. Amigos, regresamos al programa Carta Magna y continuamos con la reflexión que nos hacía el maestro Carlos Haddad del concepto de tortura y sus antecedentes históricos. Adelante, maestro Carlos Haddad. Sí, yo quisiera, ahora hablar un poco de un tema que es complicado.
la idea de cuando el uso de la tortura está justificado. Yo sé que es un tema difícil, filosóficamente complicado, pero me parece que tenemos que tocarlo, porque de otra manera estaríamos haciendo caso omiso a algo que ha sucedido en la historia reciente del mundo y de América Latina. Yo quisiera mencionar al general Jacques Mazou, que fue jefe del ejército francés cuando la guerra contra Argelia. Este general justificó precisamente el uso de la fuerza y de la tortura, y recomiendo leer, para poder ampliar el tema, un libro de memorias que se llama La verdadera batalla de Argel. Precisamente en este libro, ahí vamos a encontrar la justificación que da el general Mazou al empleo de la tortura en Argelia, y él menciona que pues fueron las circunstancias del momento y la necesidad militar lo imponía. Entonces, bueno, este es un argumento que, a juicio del estudioso británico Edward Peters, es un argumento comúnmente usado para legitimar la tortura, y que, bueno, en realidad Mazou no inventó, sino que fue uno de tantos militares y autoridades que han pues utilizado este argumento para justificar la existencia, la práctica de la tortura. De que haya sido legal, pues lo fue. Aquí habríamos que preguntarnos si esa legalidad de la tortura es justificable o no. Yo lo dejaría como una pregunta, doctor. Bueno, amigos, en los programas anteriores hemos señalado que nos rigen 4 sistemas jurídicos en el mundo. El sistema que nosotros contemplamos en nuestro país, denominado el derecho canónigo romano germánico, el common law, el derecho del Islam y el derecho socialista o comunista. En el transcurso de la historia, la Edad Media duró 1000 años. Cuando se constituye el derecho canónigo, se establece un derecho que afectaba la dignidad, la libertad y todas las garantías que hoy el hombre tiene. Les comentaba de un libro que se llamaba El martillo de las brujas, y en latín Malleus Maleficarum, que era un manual que 2 jesuitas, o 2 dominicos, mejor dicho, 2 dominicos, uno doctor en derecho, en teología, y el otro inquisidor de Alemania, Moravia y todos los países que constituían esa parte de Europa. Ellos hicieron este libro, que era un manual para investigar esas conductas ilícitas que atentaban contra la Iglesia. Acordémonos que el derecho canónigo y el common law tiene 3 elementos esenciales: Dios, la fe y la propiedad del señor feudal o de la Iglesia. Los que atentaban contra esos bienes jurídicos eran severamente castigados. No se había establecido un tipo penal, una conducta señalada como ilícita. Toda conducta que atentaba contra los bienes de la Iglesia, contra los bienes del rey o del señor feudal, eran consideradas por ellos ilícitas. De ahí el estudio de César Beccaria sobre el delitos y las penas nos lleva a que ese establecimiento del derecho justificó la tortura como un medio para llegar al conocimiento de la verdad, pero siempre en beneficio y cuidado de sus intereses. De ahí nace en el derecho una prueba importantísima,
la prueba confesional, porque a través de la tortura se obtenía la confesión de la persona. Existe ahí un museo ahí cerca del correo, cerca del telégrafo, que se llama, y también creo que es el Palacio de Minería, donde se están presentando este museo de los instrumentos de tortura y pena capital. Y nosotros vamos a observar todos los instrumentos que utilizaban y que eran, pues, dan horror, dan miedo verlos. Esos son los instrumentos que utilizaba la Santa Inquisición para atacar a los delincuentes, a los que consideraban como herejes, a los que consideraban como brujas, como hechiceras. Acordémonos de aquel principio de fémina, que quiere decir que la mujer tenía una fe mínima, porque la palabra fémina no se refiere a que sean femeninas, sino a que su fe a favor de la iglesia o a favor de los estatutos que establecía la iglesia era mínima, y a esa fe mínima la mujer era considerada como bruja y hechicera. Y solo en esa etapa de la historia, 1000 años de la Edad Media, pues hemos observado que la tortura tuvo un matiz de legalidad. Los demás países que tratan de justificar la tortura, pues son consideradas ilícitas. Acabamos de nombrar que la Corte Penal Internacional, el Estatuto de Roma, ha considerado como un crimen de lesa humanidad la tortura. La Comisión Interamericana también, y en nuestro país la Ley Federal contra la Tortura. Ahora la tortura es una conducta ilícita. No podemos hablar que sea una conducta legal dentro del derecho. La fuerza pública es distinto a la tortura. Son elementos donde la coacción el Estado lo utiliza para el cumplimiento y observancia de sus normas jurídicas, pero no con la tortura. La tortura hemos definido que es distinta a la utilización de la fuerza pública. La tortura es todo acto intencional que está realizado contra una persona, provocándole un sufrimiento físico o mental para obtener una confesión o para imponerle una pena o medida de seguridad. Entonces, descartemos completamente que la tortura sea un acto legal, completamente distinto al derecho. Totalmente de acuerdo, doctor. Me gusta mucho esta expresión, descartemos totalmente que el acto de la tortura pueda ser considerado como legal. Amigos, vamos a entrar al tema de la obra que está relacionada con la tortura, Pedro y el Capitán, y le vamos a pedir a nuestro amigo Carlos Haddad que nos platique sobre el argumento de la obra Pedro y el Capitán, y que también nos hable sobre su autor, el escritor Mario Benedetti. Con mucho gusto. La obra Pedro y el Capitán es la historia de un preso político de nombre Pedro, que durante su detención está siendo torturado de manera física y psicológica por el capitán, aunque en realidad el capitán solamente le está infringiendo tortura psicológica. Vemos que entre escena y escena, la obra está dividida en 4, cada vez que Pedro aparece en la escena, viene de una, entre comillas, sesión de golpes, ¿verdad?, infringida por soldados o guardias que no vemos en la escena, pero que suponemos están siendo los ejecutantes de este acto. Y el capitán, quien se dice ser su amigo, está solamente de manera psicológica
tratando de convencer, tratando de persuadir, tratando de presionar a Pedro de que delate a sus compañeros de lucha, de que confiese cómo es la organización a la cual él pertenece, y sobre todo lo que busca el capitán es que les hable de cuatro personajes, 4 compañeros de lucha de Pedro, que inclusive el capitán durante la obra está mencionando constantemente. Esta obra está escrita por un gran escritor uruguayo de nombre Mario Benedetti. Su nombre completo es Mario Orlando Hardy Hamlet Breno Benedetti Farrugia. Tiene 5 nombres. Mario es más conocido como Mario Benedetti. Él nació en una ciudad de Uruguay que se llama Paso de los Toros el 14 de septiembre de 1920 y murió en la capital uruguaya, en Montevideo, no hace mucho, el 17 de mayo de 2009, a la edad de 88 años de edad. Este escritor y poeta uruguayo se le conoce como integrante de la generación del 45, a la cual pertenecen también otros grandes escritores uruguayos como son Idea Vilariño y Juan Carlos Onetti. Su producción literaria es muy vasta, es muy amplia, tiene más de 80 libros y ha abarcado la mayoría de o prácticamente todos los géneros literarios, como lo es la novela, el cuento, la poesía, el ensayo y por supuesto el drama o teatro. Mario Benedetti ha sido un hombre incansable, fue un hombre de lucha, un hombre de izquierda que buscó siempre a través de sus trabajos literarios denunciar o exponer todo tipo de injusticia social, todo tipo de injusticia política, lo cual en 1973 pues le costó ser deportado de su país natal. Primero se exilió en Argentina, de allí pasó a Perú, en donde pues también fue detenido y fue deportado. Pasó a Cuba y de Cuba a España. Estuvo fuera de su país casi 10 años, hasta 1983, que pues con el regreso a la democracia él pudo retornar a su país de origen, que es Uruguay. Muy bien, mi amigo Carlos Haddad, yo quisiera que me explicara cómo, por ejemplo, tú como productor, los actores Ignacio Petriz, Gerardo Cárdenas y Juan Martín Vargas, ¿qué les motivó para constituir esta obra o esta obra literaria, llevarla a una obra de arte, pero con ese feeling que tienen ustedes de concatenar el arte con la teoría del conocimiento o la ciencia, y aquí la introducción de otros elementos importantes, la epistemología jurídica, como es el caso de el concepto del delito de la tortura, que se me hace algo fantástico, fuera de serie. Por supuesto que sí, doctor. En el caso de esta obra de teatro, Pedro y el Capitán, el proceso lleva ya varios años, muchos años diría yo. Se remonta a inicios de los años 80, cuando su servidor estaba en la universidad. En aquellos años pues aún estaban las dictaduras militares, estaban concluyendo, podríamos decir, las dictaduras militares en países sudamericanos como Argentina, Uruguay, Chile, Perú. Entonces en la universidad conocí a un gran amigo, el maestro en teatro Abraham Villafaña, y él fue el que puso en la universidad
fue de las primeras puestas en escena de Pedro y el Capitán. En aquellos años, bueno, pues siempre el teatro y el arte en general lo pensábamos nosotros como en función o que estuvieran al servicio de la revolución. Era lo que nosotros pensábamos en ese momento. Estaba al servicio inclusive la música, Mercedes Sosa, Daniel Biglietti, Facundo Cabral, ¿verdad? Todos ellos nosotros los pensábamos como artistas que estaban al servicio del cambio, de la revolución, de la toma del poder por los grupos de izquierda que pues estaban muy difundidos en aquella época. Entonces, bueno, esta obra Pedro y el Capitán en su momento respondía a esa inquietud, a ese deseo que teníamos como jóvenes. Y la obra, bueno, pues fue evolucionando. En el caso del personaje de Pedro, el maestro Abraham Villafaña tuvo, antes de Ignacio Petris, tuvo 3 actores que hicieron el personaje de Pedro, hasta que Ignacio fue alumno de Abraham en el Instituto Andrés Soler, y entonces Ignacio empezó a hacer el personaje de Pedro, y con el tiempo pues continuamos con la obra en los 90, parte de los años 2000, y ante el retiro pues ya del maestro Abraham Villafaña. Y también él escribió la obra de Galileo, ¿no? Ignacio Petris. Ignacio Petris es el autor Galileo Galilei, de la obra Arcetri Galileo Galilei, en efecto. Entonces, luego, Pedro y el Capitán empieza a ser dirigida por Ignacio Petris y por Juan Martín Vargas, que además es el que hace el personaje de Galileo Galilei en Arcetri. Entonces, empieza a tomar la obra pues una mayor madurez, un mayor asentamiento, diríamos, hasta llegar pues a la mitad de esta década, en donde vemos que aunque las características y las condiciones históricas y sociales en México, en América Latina y en el mundo pues han cambiado y son muy diferentes a las que eran hace 30 o 35 años, yo creo que la obra de teatro sigue siendo pues una obra importante y fundamental. Muchas gracias. Amigos, vamos a un corte y regresamos en un momento. Amigos, regresamos al programa Carta Magna. Maestro Carlos Haddad, ¿nos puede hablar de los personajes de la obra Pedro y el Capitán, pero específicamente de sus aspectos y características psicológicas y sociales de cada uno de ellos, del Capitán y del Pedro? Con mucho gusto, doctor. Quisiera empezar con el personaje de Pedro. Pedro es un hombre joven, 35 años, que pertenece a una clase social media, académicamente preparado. Es un hombre que ha asistido a la universidad, es un hombre que tiene una conciencia política, social, muy bien definida. Es un hombre que está adherido a una lucha social que es clandestina y que por lo tanto está siendo él en lo personal y su organización está siendo perseguida por las autoridades, y hablo de manera genérica porque en realidad el autor Mario Benedetti no nos dice de qué país en concreto estamos hablando. Puede ser cualquier país latinoamericano o inclusive cualquier país del mundo. Pedro es un hombre casado que tiene un hijo de 8 años. Su esposa también comparte con él los mismos ideales políticos y sociales y los mismos ideales de lucha. Es decir, su mujer también está involucrada en estos aspectos que han llevado a Pedro a esta detención. Pedro es un hombre, podríamos decir, bastante inteligente, es un hombre altamente idealista, es un hombre romántico,
Es un hombre que cree en que el cambio, la lucha revolucionaria es indispensable como parte de su vida. Es un imperativo moral para él ser revolucionario. En el caso del capitán estamos hablando de una autoridad pública. No sabemos bien si se trata de un militar o de un policía. Probablemente no sea ninguna de las dos, y que solamente él esté ostentando un cargo como para impactar o como para intimidar a Pedro. Él de hecho usa en la escena un uniforme militar, pero no está muy claro si en efecto se trata de un militar. Es un hombre, el capitán, que aparenta serenidad, que aparenta equilibrio, pero en realidad es un hombre bastante dañado por su propia actividad de torturador. Hay una parte en la obra cuando él se siente ya inútil en su trabajo como torturador, porque al no obtener de Pedro la confesión que él estuvo buscando desde el principio del interrogatorio, él se va deprimiendo, se va sintiendo mal, él se va frustrando al grado que él se siente ya no el torturador, sino el torturado. Entonces vemos a un capitán derrotado, vemos a un capitán que en realidad no es tan fuerte como aparentaba al principio del diálogo, sino que es un ser bastante débil, que es un ser impotente, que es un ser que tiene que recurrir a la fuerza para poder sobrevivir. Y hay un momento, o hay varios momentos, casi al final de la obra, en donde inclusive el capitán se arrodilla ante Pedro y le pide que por favor ya no le diga los 4 nombres que está tratando de indagar, sino que con uno sería suficiente, y que ya no le dijera si quiere el apellido, sino nada más el nombre, porque de esa manera él podría salvar un poquito, así lo dice, un poco de su honor como ser humano. Es a grandes rasgos las características psicológicas que puedo yo en este momento mencionar, doctor, acerca de los dos personajes. Excelente, maestro. En la obra hay un parlamento que dice cómo puede haber comunicación, aproximación, diálogo entre el torturador y el torturado. ¿Qué nos puede reflexionar acerca de ese aspecto? Así es una parte importante, diría yo, de la obra. El capitán intenta desde el principio hacerle ver a Pedro que él es su amigo, que él es la persona que inclusive puede hacer que los castigos físicos se suspendan, claro, siempre y cuando Pedro hable, Pedro confiese. Entonces, en este afán, en este deseo del capitán para pues engañar a Pedro de que gracias a él los castigos serán suspendidos, el capitán le dice, vamos a dialogar, vamos a conversar, Pedro. Entonces Pedro pues le dice de una manera irónica, pues ¿cómo puede ser posible que un torturado pueda dialogar, pueda comunicarse con su torturador? A eso básicamente se refiere. Y me parece que en la forma en que el autor Mario Benedetti lo plasma en la obra es verdaderamente grandioso. Maestro, aquí en su programa de Pedro el Capitán, que usted le llama programa de mano, en la parte final
Dice, hay un cuestionario para el debate jurídico-social. Siempre estas preguntas están destinadas para los estudiantes que acuden a la obra. En la pregunta número 10, a mí me parece muy interesante esta pregunta. Dice, ¿por qué el capitán termina afirmando que Pedro es más cruel? ¿Sabe una cosa, Pedro? Usted es más cruel que yo. Así ¿Qué es. nos puede reflexionar acerca de esto, maestro? Así es. También esta es una parte fundamental del diálogo en la obra. Precisamente, la negativa de Pedro es tal que el capitán se siente torturado por Pedro, se siente aniquilado por Pedro. Porque, por un lado, está la negativa, como dice el capitán, la negativa casi fanática de Pedro, de no delatar a nadie, de no hablar, de no confesar, y esto poco a poco lo va exacerbando al capitán, al grado que el capitán se siente torturado. Por eso le dice, ¿sabe qué, Pedro? Porque además termina hablándole de usted. O sea, los papeles se intercambian. Hay un momento en la historia, en el diálogo, en el que el capitán, sin darse cuenta, le empieza a hablar de usted a Pedro. Y Pedro le dice, bueno, en retribución a ello yo te voy a hablar de tú. Entonces los papeles se intercambian. Por eso es que el capitán termina ya en su derrota en vida, porque él no muere, pero muere como en vida. Termina diciéndole, ¿sabe qué, Pedro? Usted es más cruel que yo. También observo aquí de su programa de mano muchas preguntas, y siempre son muy didácticas, muy llevaderas para el estudiante, para investigar, para tratar de ahondar el tema. Y sobre todo veo que en el aspecto del derecho ustedes le dan un enfoque importantísimo a la obra, y también tratan de guiar al estudiante hacia el estudio del derecho, y sobre todo aquí del derecho penal. La pregunta 13 dice, la definición de crimen contra la humanidad o crimen de lesa humanidad, recogida en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, comprende diversas conductas tipificadas, una de ellas la tortura. ¿Qué nos puede decir de este tema tan interesantísimo, maestro, de la tortura, y cómo lo trata el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional? Con mucho gusto, doctor. En efecto, el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, que fue aprobado el 17 de julio de 1998 por la Conferencia Diplomática de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas sobre el establecimiento de una Corte Penal Internacional, dice textualmente en su artículo 7, inciso E, que por tortura se entenderá causar intencionalmente dolor o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, a una persona que el acusado tenga bajo su custodio o control. Sin embargo, no se entenderá por tortura el dolor o los sufrimientos que se deriven únicamente de sanciones lícitas o que sean consecuencia normal o fortuita de ellas. En general, el estatuto pues no solamente tipifica este delito, sino otros más que, bueno, no sé, está el delito de desaparición forzada de personas, crimen de apartheid, crimen de persecución, crimen de embarazo forzado, esclavitud, exterminio, ataque contra una población civil, deportación o traslado forzoso de población, etc. Sí, esos tipos penales o esos delitos que usted señaló, también lo contempla aquí en su pregunta 14, ¿no?, del cuestionario para los estudiantes. Dice, siguiendo la línea de definición de crimen de lesa humanidad,
¿qué otro u otros crímenes o conductas tipificadas puedes deducir se cometen en contra de Pedro? Bueno, yo para referirme, para contestar esta pregunta, quisiera hacer mención que en el momento histórico en que esta obra es escrita, estamos hablando de la década de los 70s, específicamente América Latina, América del Sur, ¿no? Tenemos otro delito que se practicó desafortunadamente, que fue la desaparición forzada de personas. Ese es de entrada el otro delito que yo encuentro, se puede deducir a partir de la historia de Pedro y el Capitán. Sabemos pues de personas que en nuestros países desconocemos su paradero. Está la organización, por ejemplo, de las Abuelas de Mayo, de Plaza de Mayo en Argentina. Sabemos que muchos niños nacieron en cautiverio de las madres que estuvieron detenidas y que estos niños fueron dados en adopción ilegal. Ahí tendríamos otro delito, y que de las madres ya no supimos nada más, y que estas abuelas, ¿verdad?, de Plaza de Mayo, a través de bancos de datos de ADN, han logrado esclarecer la identidad de muchos jóvenes, bueno, ya personas que andan sobre la edad de los 40, 45 años de edad, que son nietos y que se presume fueron seres humanos que nacieron en cautiverio y fueron dados en adopción ilegal a familias generalmente de los militares y de las personas poderosas de aquellos países. Entonces ahí tenemos otro delito también, ¿no? Básicamente es lo que podríamos encontrar, doctor, como otros delitos. Pues yo quisiera hacerle una pregunta a su invitada, la licenciada en criminalística Ivette Torres Hernández, que de acuerdo a su punto de vista de la criminalística, ¿qué piensa de este tipo de delitos de la tortura y sobre todo de este último que acabas de señalar, podríamos definirlo así como una trata de menores, y luego señalaste una prueba importantísima en la criminalística, que es la prueba del ADN, para esa lucha que tuvieron los familiares para encontrar a sus familiares también? ¿Qué nos puede comentar acerca de esto, licenciada? Bueno, pues para empezar, creo que las pruebas de ADN utilizadas en materia criminalística en México, en primera son pruebas muy caras, en segunda son pruebas que casi no se llevan a cabo por el costo y porque la gente no está informada de para qué sirven. En cuanto a la desaparición forzada de personas, creo que lo acabamos de ver con los chicos de Ayotzinapa. Desafortunadamente son delitos que se cometen en nuestro país, pero que están manipulados o que malinforman a las personas dentro de nuestro país, dentro de nuestra sociedad. Y si aunamos a eso la mala información que tenemos acerca de la tipificación de estos delitos y el mal uso de las pruebas criminalísticas, porque no solamente se puede utilizar una prueba de ADN, tenemos en criminalística pruebas de identificación humana, como pueden ser por medio de huellas dactiloscópicas, antropología forense, odontología forense, entre algunas otras, pero que finalmente no se practican. Genética también es una prueba importante, pero finalmente no se practican por los costos o por la mala información que tenemos en general en la sociedad. Muchas gracias, licenciada Ivette. Maestro, por último, para terminar nuestro programa, ¿por qué invitaría usted a los estudiantes de Derecho, a los estudiantes de otras materias, a los estudiantes en general, a los que no estudian,
a los padres de familia, a cualquier público, ¿por qué los invitaría usted a que asistieran primero a escuchar nuestro programa y segundo a ir a contemplar, a observar, a disfrutar la obra de arte denominada Pedro y el Capitán de Mario Benedetti, con esta adaptación fabulosa que ustedes tienen? ¿Por qué los atraería a usted con una invitación para que asistieran? Con mucho gusto, doctor. Consideramos que el conocimiento debe de ser siempre integral. Consideramos que el conocimiento siempre está relacionado no solamente con nuestra propia carrera o ámbito, sino que está relacionado con otros. En este caso, nosotros vemos que la relación entre teatro y derecho, teatro y psicología, teatro y cualquier rama del conocimiento en general, y aquí yo quisiera criminalística, yo quisiera también que me apoyara la licenciada Ivette Torres y que nos contara un poquito, nos dijera un poquito ella como profesora, cuál ha sido el efecto de trabajar ella también invitando, sugiriendo, motivando a sus propios estudiantes a que asistan a ver este tipo de obras como lo es Pedro y el Capitán. Adelante, licenciado. Yo creo que en primera parte sería porque es importante inculcar en los alumnos la cultura, puesto que la cultura ahorita para los jóvenes es irrelevante o no es algo que tomen muy en cuenta. Entonces me parece muy importante que se invite y que se anime a los jóvenes, estudien o no estudien, a que tengan un poquito de cultura, que se animen a cultivarse y que vean que realmente es algo importante y que te llena no solo como persona, sino de manera intelectual. Muchísimas gracias, amigos. Los invitamos a que acudan a presenciar, disfrutar y apreciar la obra de arte Pedro y el Capitán. ¿Cuándo se presentaría esta obra, Carlos Haddad? Todavía no tenemos una fecha definida, por razones obvias de esta semana de suspensión de labores, pero oportunamente yo creo que a partir de la próxima semana podemos ya tener la fecha y poder difundirla para todas las universidades, escuelas, colegios, profesores que deseen venir a vernos. Con mucho gusto ahí estaremos. Muchísimas gracias, amigos, nuestros invitados Carlos Haddad, muchísimas gracias, licenciada Ivette, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias a los que hacen este programa, muchísimas gracias a ellos también, en los controles Luz Huerta y en la producción Eduardo Vázquez, que gracias a ellos tratamos de llegar a ustedes con aspectos importantísimos del derecho, la epistemología del derecho, y en este caso la tortura, un tema importantísimo desde épocas históricas en toda la Edad Media. Hoy en día lo podemos observar aquí en esta obra Pedro y el Capitán. Muchísimas gracias y nos vemos el próximo martes.